Hola mis amigos, tengan la bienvenida a este nuevo compartir, un video que estamos realizando desde la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así se llama tu canal, que te vamos a traer documentos verdaderos, reales, y no nos vamos a inventar como se inventan los mismos protestantes, sectarios o separatistas. Tal vez para quedar bien con su audiencia, tal vez para quedar bien con los que le escuchan. Pero nosotros te estamos trayendo verdaderamente lo que dijo, por ejemplo, Henry Graham. Y estamos tocando algunos capítulos de su mismo libro. Este libro, esta portada que ustedes ven ahí en sus pantallas, es precisamente el libro de Graham. Y en su capítulo 2 es lo que nosotros vamos a tocar el día de hoy. Te dice sobre la creación del Antiguo Testamento. Ya vemos que este mismo Henry Graham había dicho en su misma introducción, o sea, en el capítulo número 1 y también en su introducción, de que la Biblia es neta y totalmente católica. O sea, lo dijo un calvinista, lo dijo un reformado, que la Biblia es totalmente católica, no hay, o sea, de la Iglesia Católica. Es más, eso tiene como título pues esta misma: ¿de dónde obtuvimos la Biblia? Nuestra deuda con la Iglesia Católica, y te lo dice explícitamente. Ahora vamos a ver un poquito más de los rasgos que te da pues explícitamente este mismo capítulo 2. Bueno, comienza diciendo que la Biblia tal como está hoy, encontramos que está compuesta de 73 libros. Ya Graham admite los 73 libros de la misma Biblia. 73 libros separados, dice, 46 del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, ya refutando total y completamente a los que son pues fanáticos, protestantes, sectarios o separatistas, y te lo está diciendo explícitamente. Graham te dice que la Biblia se comprende de 73 libros, no el número de 66 creo, no el número de 69 libros, perdón, de 66 libros, sino el número de 73 libros. Y te dice explícitamente Graham, te dice 46 del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Cómo ha llegado a estar compuesto precisamente por estos 73 y no por otros, ni más ni menos? Esa es la pregunta que te hace el mismo Graham a ti. Y te va a responder el mismo Graham, te dice, tomando primero del Antiguo Testamento. Sabemos que siempre se ha dividido en tres porciones principales: la ley, los profetas y los escritos. La ley, como señalé antes, dice, era el núcleo, la primera parte sustancial, que en un tiempo formó el único libro de la escritura que poseen los judíos. Dice que Moisés también, este mismo Graham dice que Moisés lo escribió y también lo colocó en una copia en el mismo arca sagrado, el arca de la alianza, el primer arca de la alianza. Eso fue pues hace unos aproximadamente 3300 años, datado por el mismo Graham, y también estamos totalmente de acuerdo con esa misma fecha. A esto se añadieron pues muchos en tiempo después, los profetas por ejemplo y los escritos, que se han añadido a los libros de Moisés, llamado pues el mismo Pentateuco. Esto ha formado pues el Antiguo Testamento completo. Cuando se compiló por ejemplo el Antiguo Testamento, fue algo muy importante, y por eso te pregunta a ti, protestante, sectario y separatista, ¿cómo se compila el Antiguo Testamento? Bueno, este mismo Graham dice que algunos decidirían pues alrededor del año 430 antes de Cristo, el año 430, bajo Esdras y Nehemías, basándose en la autoridad del famoso judío Josefo, que vivió inmediatamente después de nuestro Señor, y que declara que desde la muerte de Artajerjes en el 424 antes de Cristo, obviamente, se atrevió pues a añadir algo a las mismas escrituras judías, a quitarles absolutamente nada, o hacer también algún cambio en ellas. Otras autoridades de nuevo pues sostienen que no fue sino hasta cerca del año 100 antes de Cristo que el volumen del Antiguo Testamento finalmente se cerró con la misma inclusión de los escritos. Pero cualquiera que sea pues esta misma afirmación correcta, al menos una cosa es cierta, pues bueno, para esta misma última fecha, o sea, es decir, por supuesto, he estado hablando hasta ahora, te dice el mismo Graham, del Antiguo Testamento en hebreo, o sea, en las escrituras totalmente en hebreo, porque fue escrito por la misma autoridad judía en el idioma judío, es decir, hebreo, para los mismos judíos, o sea, el pueblo escogido de Dios. Pero después de lo que se llama pues la dispersión, o sea, la diáspora de los mismos judíos,
cuando este mismo pueblo pues se dispersa y se asienta pues en muchas otras tierras fuera de su misma tierra, fuera de la misma Palestina, y comienza pues a perder su lengua hebrea, y gradualmente pues se familiariza con el idioma griego, o sea, con la lengua griega, que entonces pues era un idioma totalmente universal, o sea, era conocido a nivel, que te digo, de todos casi los pueblos que se reunían ahí, diferentes pueblos que evidentemente hallaban su centro en esta misma lengua llamada griego. Era un idioma universal. Era necesario pues proporcionarles una copia de sus mismas sagradas escrituras en lengua griega. De ahí pues surgió la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, conocida como la Septuaginta. Esta palabra significa en latín 70 y se llama también así porque se supone que fue obra de 70 traductores, otros dicen 72, los otros dicen también 77 traductores, que realizan pues su tarea en Alejandría, donde pues había una gran colonia de judíos que hablaba en griego. Comenzando pues alrededor del año 280 o 250 años antes de Cristo, podemos decir con seguridad que se terminó en el próximo siglo, o sea, era la Biblia reconocida de todos los mismos judíos de la misma dispersión, o sea, de la diáspora, en Asia, así como también en Egipto, y era también la versión utilizada por nuestro Señor Jesucristo. Y esto te lo dice el mismo Henry Graham, no te lo estoy diciendo yo. Así como cuando nosotros decimos, por ejemplo, a los mismos protestantes, sectarios y separatistas, cuando debatimos, por ejemplo, la sola fide o el canon bíblico, les decimos, el Señor Jesucristo hablaba, o mejor dicho, leía en la misma Septuaginta, los mismos apóstoles leían la Septuaginta, esa era la versión oficial de los mismos apóstoles, y te lo dice el mismo Graham, o sea, te está diciendo un calvinista, te lo dice que evidentemente pues las escrituras la tienen, o sea, los mismos apóstoles en esta versión llamada Septuaginta, o sea, la versión en griego. Sus apóstoles también lo tienen así, y te dicen también, este mismo Graham se atreve a decir que hasta los mismos evangelistas tienen pues esta misma versión de la misma Septuaginta que estos mismos utilizaban para predicar, para leer, para estudiar, etcétera. O como te dice el mismo Pablo, ¿no? Para redarguir, etcétera, ¿no? Y también los judíos, los gentiles y también los cristianos en los primeros días del cristianismo utilizaban pues esta misma Biblia, ¿no? Esta misma versión de la Septuaginta. Es de esta misma versión que el mismo Señor Jesucristo y los escritores oradores del Nuevo Testamento citan cuando se refieren al Antiguo Testamento, donde había una gran colonia de judíos que hablaba pues obviamente griego. Comenzando pues alrededor del año 280-250 años antes de Cristo, podemos decir con seguridad que se terminó en el próximo siglo, pues era la Biblia reconocida por todos los judíos de la misma dispersión. Entonces pues vamos a ver que esta misma, ¿qué te digo?, versión, es muy importante reconocerla, porque si no reconocemos pues la versión de la Septuaginta, como te dice, ya te ha dicho cómo se había formado pues la misma Biblia Septuaginta, el mismo, ¿qué te digo?, los mismos rasgos de esta misma del Antiguo Testamento, y es eso lo que te estoy diciendo, lo que te estamos enseñando esta vez. Graham te lo está trayendo, o sea, un calvinista, un protestante te lo está diciendo, y está reconociendo pues la autoridad de la misma iglesia, y la que utiliza pues la Septuaginta para hacer pues su traducción. Así que los que están diciendo, por ejemplo, que tiene 66 libros solamente la Biblia, está totalmente en un error, ya que la Septuaginta contenía los libros deuterocanónicos. Ahora, te dice este mismo, ¿qué te digo? Este mismo Graham te dice, pero ¿qué pasa con los cristianos en otras tierras que no podían entender el griego? ¿Qué pasa con esos cristianos en otras tierras que no podían entender el griego? Bueno, Graham te va a decir, cuando el evangelio se había pues difundido en el mismo extranjero y muchas personas abrazaron el cristianismo a través del mismo trabajo de los apóstoles y misioneros en los 2 primeros siglos de nuestra era, naturalmente pues hubo que proporcionarles copias de las escrituras del Antiguo Testamento, o sea, que era la palabra inspirada de Dios, y su propia lengua también. En su propia lengua había también copias de esas mismas traducciones de esta misma Septuaginta. Y esto también da lugar a traducciones de la Biblia al armenio, por ejemplo, al siriaco y al copto y al árabe, y también al etíope, para el beneficio de los mismos cristianos en estas mismas tierras. Para los cristianos en África, donde se entendía pues mejor el latín,
hubo una traducción de la Biblia en latín alrededor del año 150 después de Cristo, y más tarde otra mejor para los mismos cristianos de Italia, pero todos estos mismos fueron finalmente reemplazados por la misma gran y más importante versión hecha por San Jerónimo, por ejemplo, que se llama pues la Vulgata Latina, es decir, pues la versión común actual y también la versión aceptada. Esto fue pues en el siglo número IV de nuestra era. Para esta época pues en que nació pues el mismo San Jerónimo, había una gran necesidad de asegurar un texto correcto y uniforme en latín de las mismas Sagradas Escrituras, porque existía el peligro debido a la misma variedad y a las condiciones corruptas de muchas traducciones existentes en este mismo momento, de que las mismas escrituras puras se perdería totalmente. Así que el mismo San Jerónimo, que era el mismo monje, era un monje de la Iglesia Católica y quizás también era un erudito, más erudito que de su misma época, el que conocía absolutamente más que todos los demás en cuanto a las mismas traducciones, la lengua, etcétera. Por orden pues del mismo Papa San Damaso I, en el año 382 después de Cristo, hizo una nueva versión llamada una nueva versión latina del mismo Nuevo Testamento, que en ese mismo momento estaba prácticamente establecida. Te lo dice el mismo Graham, o sea, te está reconociendo que la Iglesia Católica en realidad hizo la misma Biblia la cual nosotros tenemos. Es lógico, ¿no?, lo que dice el mismo Graham, ya que los mismos protestantes, sectarios o separatistas no existían pues en ese mismo momento. O sea, los hijos del protestantismo no existían en ese mismo momento. O sea, te estoy hablando de los pentecostales o los adventistas pues que nacen en la modernidad. Entonces te dice que corrigieron las versiones existentes de los mismos manuscritos griegos más antiguos, pudo encontrar esta misma traducción. Luego, en su celda de Belén, entre aproximadamente los años 392 y 404, también tradujo el Antiguo Testamento al latín directamente del mismo hebreo, y no de la Septuaginta griega, excepto el Salterio, que también había revisado previamente del mismo latín existente. O sea, estas mismas versiones, ¿no? Esta Biblia era la célebre Vulgata, el texto oficial de la misma Iglesia Católica, cuyo valor tenían todos los mismos eruditos, y también este mismo valor admiten todos los eruditos, que es simplemente inestimable. Este valor es inestimable, es un valor, ¿qué te digo? Es algo que no se puede agradecer, digámoslo, sino no se puede ponerle un precio, porque es un precio, digamos, celestial, digamos, ¿no? Es un precio exorbitante, nos da pues a la luz del mismo Evangelio, y que continuó también influyendo en todas las demás versiones y también ocupando el lugar principal entre los mismos cristianos hasta la misma Reforma. Digo, el texto inicial, dice el mismo Graham, dice que este ha sido el texto inicial porque el Concilio de Trento de 1546 emitió un decreto estampándolo como la única versión reconocida y autorizada permitida a los mismos católicos. Si alguno no recibe los libros enteros con todas sus partes, como se acostumbra pues leerla en la Iglesia Católica y en la antigua edición de la Vulgata Latina, como sagrados y canónicos, sea anatema, te dice explícitamente. Fue revisado bajo el Papa Sixto V en el año 1590 y nuevamente bajo el mismo Papa Clemente VIII en 1593. Ha sido revisada esta misma versión. Quien es responsable también del presente texto estándar es de la misma Vulgata, de donde proviene pues nuestra versión inglés llamada de Douay. La misma Biblia Douay es la copia de la misma Vulgata. Y también es de esta misma Vulgata que la comisión bajo el cardenal Gasquet, por mandato del Papa, tiene precisamente esta misma versión. Espero que les haya gustado pues esta misma esta misma composición de la misma Biblia, dándote a entender de este mismo Graham, y te lo dice explícitamente que es una Biblia totalmente católica. O sea, la Biblia es católica, es una deuda que se tiene inestimable, te dice, a la misma Iglesia Católica, de parte de todos los mismos, hasta los mismos reformados tienen que bajarse el sombrero ante esta misma Biblia de la misma Iglesia Católica. Así que pues no existe otra Biblia. Si tú sacas, digamos, una versión de 5 libros y le llamas esta es la verdadera Biblia, es totalmente falso. Recordemos que aquí te decía Graham, y comenzaba con eso precisamente, te decía
Ahora, mirando la Biblia tal como está hoy, encontramos que está compuesta de 73 libros. No más, no menos, no le quites, no le agregues. Esa es la Biblia, la de 73 libros, dicho por Henry Graham, un experto de los mismos protestantes, que está admitiendo la deuda que se tiene con la Iglesia Católica de tener pues la Biblia en nuestras manos. La Biblia es católica, que no te la cuenten, que no te vengan a decir macanas. Así que pues, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este segundo capítulo del mismo Henry Graham, de su mismo libro, ¿De dónde obtuvimos la Biblia? Nuestra deuda con la Iglesia Católica. Pues bueno, calvinista él, ¿no? Después se transforma en católico porque es inevitable, pues la verdad que pues es rebosante en esta misma historia. Muchas gracias, nos encontramos en otra transmisión. Mi nombre es Boris Soto, han estado en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Chao, chao.